Bienvenidos a este espacio donde conversaremos sobre algunos temas relacionados con la genealogía. Y el primero de estos temas que vamos a tratar es el tema de la identidad. En mi nuevo libro, que se titula Montalbán, Orígenes genealógicos, en la introducción del libro hablo un poco sobre este tema tan importante para las personas. Es algo de lo cual no solemos pensar o prestarle mucha atención. En esto se parece un poco al tema de los servicios básicos. Nadie anda pensando en el tema del agua, la electricidad, etcétera, cuando tú sueles tener ese servicio constantemente. Pero basta que por alguna razón pierdas alguno de ellos, por ejemplo, no tengas agua, y en muy poco tiempo te vas a dar cuenta lo importante que es eso en tu vida. Así mismo ocurre con el tema de la identidad. Nadie piensa en eso porque es algo que la mayoría de las personas han tenido toda la vida. La mayoría de las personas saben dónde nacieron, quiénes son sus padres, cuáles son sus abuelos, etc. Y por lo tanto nunca piensan en eso. Pero, Dios los libre, si alguien tuviese, por ejemplo, un accidente, se diera un golpe en la cabeza y tuviera, por ejemplo, una amnesia parcial, que por alguna razón le impidiera recordar cosas, como por ejemplo, cómo te llamas, dónde naciste, si tienes padres, si tienes esposa, hijos. Te puedo garantizar que aunque salgas del hospital sin ningún rasguño, pero teniendo ese problema de no acordarte ninguna de esas cosas, es 100% seguro que entrarías en una crisis existencial y buscarías como loco en todas partes la respuesta a esas preguntas. Porque no hay nada más importante que saber quién eres y de dónde vienes. Todos les hemos preguntado en algún momento a nuestros padres cuál es la razón por la que nos llamamos como nos llamamos o por qué tenemos ese segundo nombre. Generalmente hay una serie de razones para que tengamos los nombres que tengamos. Por ejemplo, hay familias que tienen la tradición de ponerle al hijo varón el mismo nombre del padre, y eso lo repiten muchas veces por generaciones. Hay familias que son muy devotas a la Virgen del Carmen, por ejemplo, y entonces a todos los hijos le ponen, por ejemplo, José del Carmen, Antonio del Carmen, o a la Virgen María, o a Jesús. Es decir, familias que son muy católicas y religiosas, es común que tengan un santo de su devoción y le ponían muchas veces a los hijos un segundo o tercer nombre en honor del santo. No es el único caso. Hay gente que tiene un nombre porque, por ejemplo, su madre o su padre leyeron una novela y vieron un nombre que les parecía especialmente bonito y te pusieron ese nombre. A veces no ocurre ninguna de estas cosas, sino que simplemente algo producto de una buena creatividad. A finales del siglo pasado, por ejemplo, empezaron a salir una serie de nombres que no habían existido anteriormente. Muchos de ellos empezaban por la Y, y así vemos que salieron nombres como Yusmania, Yusleida, Yuleida, etc. Una gran cantidad de nombres que en el pasado no existían. Sea cual sea la razón del nombre que te pusieron, es algo que para ti es sumamente fundamental. Hay un autor americano, Mr. Carnegie, que hizo un libro que se titula How to Win Friends and Influence People. Ha sido un bestseller de venta mundial y ha sido traducido en más de 40 idiomas, uno de los cuales, por supuesto, es el español, y el libro se titula Cómo hacer amigos. Mr. Carnegie en esa novela dice que el primer factor decisivo e importante para que las personas te consideren su amigo es que una vez que son presentados, no se te olvide su nombre.
Señor Carnegie dice que pueden haber muchas otras cosas en las que falles, pero olvidarte el nombre de las personas es algo que no te lo van a perdonar. Así de importante es el tema de la identidad cuando hablamos de personas naturales. Pero ¿sabes qué? Lo mismo ocurre con las personas jurídicas. ¿Cuántas veces hemos vivido por años en una ciudad que tiene un nombre y nosotros desconocemos cuál es la razón de ese nombre? Pero ese tema de los nombres de las ciudades lo vamos a hablar en una próxima entrega.